Hola, mi nombre es Ana Michelle Pulido González, con la matrícula 2093487 y somos el equipo 7 y vamos a empezar a hablar sobre el tema de Japón. Yo les voy a hablar sobre el Japón antiguo, donde Japón nació entre mitos, el sintoísmo y el budismo, donde surgieron los primeros clanes que dieron formar al poder militar. En el periodo Heian, la corte imperial de Kioto fue un centro de arte y literatura, pero el poder real empezó a desplazarse hacia los clanes guerreros. Con el periodo Kamura nació el primer shogunato y los samuráis se convirtieron en la clase dominante, defendiendo a Japón incluso contra las invasiones mongolas, detenidas por los tifones llamados kamikaze. Después del periodo Sengoku, un tiempo de guerras entre señores feudales. De este caos surgieron tres grandes líderes: Oda Nobunaga, Toyoki Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, quien finalmente unificó al país en 1600 e inauguró una era de paz que duró más de 2 siglos. La era de los samuráis marcó para siempre la cultura y la identidad de Japón. Hola, mi nombre es Valeria García y vamos a hablar sobre el periodo Edo y el Japón cerrado. Bueno, y empezamos con el shogunato Tokugawa, el establecimiento de la paz y el control centralizado. Y bueno, pues primero que nada, después de siglos de guerras civiles, Tokugawa Ieyasu fue instaurado en 1603 y el shogunato Tokugawa concedió en Edo, o sea, se quedó como que en Edo, que es actualmente Tokio. Y bueno, pues se logró una estabilidad política gracias a un sistema jerárquico y a un control escrito sobre los señores feudales, quienes deberían de vivir alternadamente en Edo para evitar como rebeliones. Y bueno, pues también tenemos el shogunato Taijin, restringió en el cristianismo, percibiendo como una amenaza al orden. Tengo un ejemplo que es el sistema de las residencias alternadas, que fue obligada a los señores feudales a dejar a sus familias en Edo como reuniones políticos. Esto es más que nada como para asegurar una lealtad hacia el shogun, que es como su mismo nombre lo dice, pues como para que se den cuenta que como que representa la lealtad hacia esa como a ese shogun o a ese sistema, se puede decir. Y bueno, seguimos con el aislamiento y el comercio de la política de Sakoku, que pues es un país cerrado. Y bueno, pues como primero que nada, en 1639 se impuso el Shokoku, que limitó casi por completo el contacto con extranjeros. Los japoneses tenían prohibido salir y los extranjeros no podían entrar. El único como comercio autorizado era como los neerlandeses, y chinos, controlado estrictamente en las islas artificiales de Hima. Aunque eran considerados de bajas categorías, los comerciantes se enriquecieron con la economía urbana, pues ganando influencias sociales y culturales. Y bueno, también para esto tenemos lo que es un ejemplo, que bueno, se los voy a mencionar, que es como los holandeses pues en Hima traían como productos como telescopios, medicinas, y ellos a cambio de esos productos que ellos proporcionaban, se les daban como, bueno, más que nada se les daban, obtenían ellos como la seda, porcelana y artesanías pues japonesas. Y bueno, seguimos con la cultura y sociedad, que bueno, aunque los samuráis eran la élite militar, en tiempos de paz pues muchos se dedicaron a la burocracia o a las artes. La clase comerciante, aunque socialmente era como muy baja, se enriquecieron con el comercio interior. Y después pues surgieron como expresiones culturales como el ukiyo, pues grabados en madera de paisajes, actores, cortesanas, y pues en el teatro popular y en lo colorido. También un ejemplo de esto es que el artista Kubusai creó la fama estampada, que es la gran ola de Kanagawa, que pues mientras que en el kabuki actores como Danjuro
se volvieron como celebridades y también pues como que le dio otro tipo de fama a otros actores. Bueno, y ya como por último tenemos la decadencia y el fin del aislamiento, que bueno, pues en el siglo XIX el sistema Tokugawa comenzó a debilitarse, crisis económicas, descontento de los samuráis empobrecidos y presión internacional. También obviamente hubo falta de comida, o sea, pasaron hambres, también como que se querían trasladar a otros lugares. En 1853, pues el comodoro de Perry de Estados Unidos llegó con barcos de guerra y exigió la apertura de puertos. Los barcos eran negros y pues Estados Unidos obligó a Japón a firmar tratados de desigualdad. Y bueno, pues ya en 1868 fue la restauración de Meiji, que bueno, el shogunato fue abolido, devolviendo el poder al emperador, iniciando la modernización y la occidentalización del país. Bueno, ya como último, en 1854, pues el Tratado de Kawana abrió los puertos japoneses a los barcos estadounidenses, pues marcando como que más que nada el fin de los siglos del aislamiento. Más que nada, pues para allá como, bueno, se llegó a un acuerdo, más que nada es eso. Mi nombre es Bárbara Marbel y Peña Mendoza, del grupo 507, equipo 7, y hoy les voy a hablar sobre el tema más importante en la historia de Japón, o puede ser uno de los temas más importantes de la historia de Japón, la modernización y el Japón imperial. Este fue un proceso de un cambio total al país, desde el fin del shogunato hasta su participación en la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver cómo pasó Japón de ser una nación aislada, como todos lo sabemos, a convertirse en un país de la potencia mundial, uno de los países de la potencia mundial. Y lo primero es la restauración de Meiji. En 1868 ocurrió un cambio decisivo en la restauración de Meiji. Aquí terminó el shogunato, así le dicen allá, que había controlado Japón durante siglos, y se restauró el poder imperial bajo el emperador Meiji. El país inició un proceso de modernización muy rápido. Cambiaron modelos de Europa y Estados Unidos en política, educación y tecnología. Esto marcó el inicio de Japón, de Japón moderno. La industrialización y la expansión también de Japón. Comenzó un proceso de industrialización, se construyeron fábricas, ferrocarriles y se impulsó la tecnología. Además, se creó un ejército moderno, siguiendo modelos europeos. Pero no solo se trató de modernización, también surgieron las primeras ambiciones imperiales de Japón, que quería expandirse y convertirse en la potencia. La primera guerra imperial que Japón se metió, con sus nuevos ejércitos que vieron de Europa, Japón empezó a luchar por territorio. En la Primera Guerra Mundial, Japón luchó en 1894 y 1895. Venció a China y ganó, como todos sabemos, el territorio como Taiwán, muy, muy reconocido. Y después la guerra en Rusia y Japón en 1904 a 1905. Sorprendió al mundo venciendo a Rusia, lo que demostró que Japón ya era una de las potencias militares más exitosas. Con esto, Japón inició su expansión colonial en Asia, controlando Corea y otras regiones. En la Segunda Guerra Mundial, Japón volvió a meterse, y décadas después Japón entró en la Segunda Guerra. En 1941 atacó a Pearl Harbor en Hawái, lo que provocó que Estados Unidos entrara a la guerra. Japón ocupó una gran parte de sudeste asiático, pero al final sufrió una derrota muy dura, súper dura,
Y en Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.